Comparto pantalla. Bueno, acuérdense, cuando comparto pantalla no puedo ver el chat, así que cualquier cosa prenden el micrófono y me preguntan. O me contestan lo que les pregunto. Bueno, vamos a utilizar este PowerPoint para poder agilizar la clase. ¿Se ve el Power? Está cargando. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, perfecto. Bien. Bueno, yo en la plataforma les voy a mandar después este Power. Les voy a mandar estos tres archivos de Word. Este que dice año de traslape e índices simples o compuestos. Índice parte 3 e índice parte 4. Les voy a mandar este PDF que es índice parte 1 y 2. Este para mí es el más claro e importante y el más resumido, este que es índice parte 1 y 2. Y les voy a mandar un Excel, ¿sí? Que es este, con alguna ejercitación resuelta. Y bueno, todo esto, este Excel y el Power lo vamos a leer ahora. Lo demás es para que tenga más base teórica, pero es más de lo mismo, ¿sí? El PowerPoint está resumido lo que en realidad necesitan saber, ¿sí? Así que con el Power y alguna leída con el PDF de índice parte 1 y 2, con eso irían bien para contestar las preguntas teóricas del trabajo. Y bueno, después ahora vamos a ver en un ratito los ejercicios del Excel. Bueno, entonces empezamos con algunos conceptos teóricos y después seguimos con el Excel. Dice, números índices, ¿sí? Son un indicador estadístico de tipo relativo que expresa una medición de un bien o un conjunto de bienes en un periodo con relación a otro anterior denominado base, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un periodo que es un periodo de tiempo, ¿sí? Voy a tener un periodo que ese periodo puede ser un mes, puede ser un bimestre, puede ser un semestre, un cuatrimestre, un trimestre. Ese puede ser un periodo de tiempo que yo voy a tomar como base, como un periodo inicial, ¿sí? Entonces voy a tener ese periodo. Y después yo voy a agarrar otro periodo actual, ¿sí? Que también puede ser un mes, un año, un semestre, un bimestre. ¿Bien? Y lo que va a hacer este índice, ¿sí? Es una medición, un indicador estadístico. Me va a medir qué pasó en ese intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, no sé. Yo, por ejemplo, mi periodo base es el primer trimestre del 2012, vamos a suponer. Y lo quiero eh, comparar, ¿sí? Relacionar con el primer trimestre del 2021, con un determinado bien, ¿sí? Con cualquier producto o cosa que se les ocurra. Entonces yo lo comparo y me fijo cómo fue variando a lo largo del tiempo ese bien, ¿sí? Cómo fue variando ese índice. Variando quiere decir que puede variar en precio o pueden variar en cantidad, ¿sí? Entonces, yo con el índice voy a indicar cómo fue variando el precio de un bien a lo largo del tiempo, ¿sí? Comparando dos periodos, un periodo base inicial y un periodo actual, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Obviamente los índices donde más lo van a ver es en el INDEC, que están todo el tiempo haciendo índices de lo que se les ocurra, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esta, Filmina? Paso a la siguiente. Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, la siguiente Filmina habla de las características que tienen estos índices, ¿sí? La primera característica es que carecen de unidad de medida, ¿sí? El índice es un número, ¿sí? Que indica, que representa ese cambio que hubo a lo largo del tiempo. Pero es un número,
no tiene medida, ¿sí? O sea, no tiene medida de metros, no tiene medida de litros, no tiene medida de gramos, no tiene medida de nada, ¿sí? Es un número, es un indicador, sin unidad de medida, ¿sí? La segunda característica es que son esencialmente series temporales. Series temporales lo vamos a ver la clase que viene, pero series temporales quiere decir que es cómo fue cambiando un hecho, cómo fue evolucionando un hecho a lo largo del tiempo, ¿sí? Como hablamos antes, cómo fue evolucionando el precio de un bien, de un producto, a lo largo del tiempo, entre dos periodos distintos. Después dice que son indicadores de tipo comparativo. Claro, el índice es un indicador estadístico que compara dos periodos, uno de base con uno actual, o con el que yo elija. Y la base, el periodo base, corresponde a un periodo en el cual se le adjudica el valor 100. Siempre el periodo base, ese periodo base que puede ser un trimestre, bimestre, lo que sea, va a tener índice 100. Va a empezar con ese índice, ¿sí? Después a lo largo del tiempo puede ser que ese índice baje o suba, ¿sí? Pero va a empezar, el periodo base siempre se le va a adjudicar el valor 100. Eso ténganlo en cuenta para los ejercicios. ¿Se entienden las características de los índices? Sí, profe. Sí. Bien. Pasemos a la próxima. Tipos de números índices. ¿Qué es lo que le decía antes? Los índices pueden ser de precios o de cantidades. Puedo medir precios o cantidades. Entonces el índice de precios dice que miden la proporción o porcentaje del cambio. O sea, proporción y porcentaje ustedes saben también que es una probabilidad, ¿sí? Son todos como sinónimos. Entonces miden la proporción o porcentaje del cambio de un artículo en un periodo dado con respecto al precio del mismo artículo en un periodo base. Un ejemplo pueden ser los índices de precios al consumidor que hace el INDEC. Es lo mismo que le vengo diciendo durante toda la clase, que es yo agarro un artículo de tal periodo base y lo comparo con un periodo actual. Y me fijo cuál fue el cambio, ¿sí? Cuál es ese porcentaje, esa medición, ese índice que tiene ese artículo en este periodo actual. Cómo fue variando en el tiempo. Y los índices de cantidad, en vez de medir el precio, obviamente va a medir las cantidades físicas producidas en un periodo dado con respecto a un periodo base. Por ejemplo, índice de accidentes, ¿sí? Entonces yo con un índice voy a medir cómo fue evolucionando la cantidad de accidentes durante un tiempo, ¿sí? O sea, voy a comparar los accidentes de un periodo base con los accidentes de un periodo actual y ahí voy a ver si eso fue en aumento o disminuyó o quedó igual o qué pasó. Y eso lo voy a medir con un índice. Acuérdense que el índice base se le va a adjudicar el 100 y bueno, si es más de 100 es porque aumentó a lo largo del tiempo, si es menos 100, menos de 100 es porque disminuyó y así. ¿Se entienden los dos tipos de índices, chicos? Sí. Bien. Pasemos al cuarto. Bueno, esto lo vamos a ver, cada uno de los que aparecen acá, lo vamos a ver en distintas filminas, los vamos a desarrollar en distintas filminas. Los usos que tienen los números índices, ¿sí? El primer uso es medir incrementos. El segundo, indexar precios. El tercero, desindexar precios. El cuarto, pronosticar. Y el 5, determinar para un momento dado la estructura porcentual de las variables precios o cantidad de bienes.
Todos estos los vamos a ver en las siguientes filminas uno por uno. Pero estos son los usos que tienen los números índices. Empecemos por el primero. Medir incrementos. Medir incrementos sería la medida de la variación de un proceso entre dos periodos considerados. Puede ser negativo o positivo esa variación. El incremento, este incremento que vamos a sacar, interesa mucho más que el índice en sí. ¿Bien? Porque si yo tengo un índice en un periodo base y tengo un índice en un periodo actual, ¿sí? A mí me interesa saber cuál fue el incremento a lo largo de ese tiempo. ¿Sí? Si es positivo, es porque el incremento fue mayor, y si da negativo, es porque disminuyó. ¿Sí? Entonces, acá tienen la fórmula en donde dice el símbolo este, el triángulo este que es delta, ¿sí? Siempre significa mayormente en matemática variación. Entonces la variación va a ser entre un periodo t actual. Perdón, perdóname, ¿podrás repetir eso último que dijiste? Lo de delta, Sí. que delta, Era. Sí. que delta es este símbolo que es como un triangulito, ¿sí? Que significa variación, ese símbolo, ¿sí? Siempre significa variación. ¿Eso querías que repita? Sí, eso. Gracias. Bien. Esa variación, ¿sí? La va a hacer en el periodo actual, que va a ser t, con un periodo anterior, que va a ser t menos k. ¿Sí? Va a ser un periodo anterior a t. Entonces, la fórmula es el índice del año actual, que yo estoy tomando, menos el índice del año anterior al actual. ¿Sí? Algún año anterior al actual, puede ser cualquier año anterior, sobre ese índice del año anterior. Y esta cuenta que me da, yo lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. ¿Sí? Siempre que multiplico por 100, me va a dar el porcentaje. Algo, o sea, una igualdad a esto sería hacer el índice actual sobre el índice anterior y a eso le resto 1. Si hago esta cuenta me da lo mismo que lo anterior, ¿sí? Si a esto lo multiplico por 100, como dijimos antes, me da el porcentaje. Así que es lo mismo calcularlo como lo primero que como lo segundo, ¿sí? Es una igualdad. Así que es lo mismo calcularlo de las dos maneras. Eso lo deciden ustedes como lo quieren después calcular, lo que se les haga más fácil. ¿Se entendió esto de medir incrementos, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Fíjense que el signo, si es negativo o positivo, depende de la resta que está en el numerador. ¿Sí? Si, si el índice actual es más grande que el anterior, va a dar positivo, ¿sí? Porque fue aumentando a lo largo del tiempo. Ahora, si el índice actual es menor que el anterior, me va a dar negativo porque fue disminuyendo en el tiempo. ¿Sí? Esa es la aclaración. Bueno, el próximo uso del número índice era indexación de precios. ¿Sí? La indexación de precios dice, consiste en estimar un precio dado de un periodo anterior a un momento actual y así obtener precios constantes, sin inflación, en ambos años. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, agarro un precio de un artículo de un periodo anterior, ¿sí? Y lo voy a estimar a un momento actual. Y así voy a obtener
lo que se llama un precio constante, o sea que va a ser como sin inflación, ¿sí? Ese precio. Va a ser un precio constante que no toma ciertas cuestiones a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces por eso va a ser constante, porque no toma ciertas cosas. Yo voy a pronosticar ese valor, pero sin tomar ciertas cuestiones. Entonces, la indexación de precios consiste en agarrar un precio anterior y ver, pronosticar cómo sería ese precio actualmente y así obtener un precio constante. El precio indexado es una estimación, ¿sí? Es una estimación que depende del índice y tiene esta fórmula, ¿sí? El precio indexado va a ir de un precio anterior a un precio actual, ¿sí? Es un pasaje, una estimación. Y eso consiste en esta fórmula. ¿Cómo se calcula? El precio de ese artículo en un periodo anterior lo multiplico por el índice del periodo actual sobre el índice del periodo anterior. Entonces, haciendo esta cuenta, a mí me va a dar el precio indexado en la actualidad, o sea, sin inflación, sin tener ciertas cosas en cuenta. Bien, esto sería el valor monetario de un periodo anterior expresado en el momento actual. Esto que saco es un valor monetario que viene de un periodo anterior, pero que está expresado en el momento actual. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esta filmina, lo que es indexación? Yo paso un precio de un momento anterior a un periodo actual, ¿sí? Sin tener en cuenta ciertas cuestiones que puede cambiar ese precio. ¿Se entiende? Sí. No, yo no entendí. Una pregunta, ¿se podría pasar esto respecto a los sueldos, por ejemplo? Saber cuánto gana hoy en día un gerente que hace 5 años ganaba X importe. ¿Se podría saber? Te escuché medio medio. A ver, volveme a repetir. La pregunta es si se puede saber en base a esta fórmula los sueldos, digamos, ¿no? El sueldo de alguien que antes cobraba X importe y hoy cobra X Y importe, por eso. Sí, No sé sí, si se sí. entiende la Sí. Yo puedo agarrar un precio que tuviste, o sea, un sueldo que tuviste a años anteriores, pero el tema es que necesito los índices. Ese es el problema. Pero entonces es como tomar, por ejemplo, lo que valía una heladera hace 3 meses y me va a dar un resultado que no es lo que vale una heladera si voy al negocio a querer comprar otra vez. Claro, porque no considera inflación, Claro, ¿no? exactamente. Claro, a mí me va a dar un precio. Es como un precio teórico. Claro, es un precio teórico constante que no tiene en cuenta la inflación, ¿sí? Puede ser mayor como menor o siempre va a ser mayor Y al precio base. mayormente va a ser mayor, sí. De eso va a depender de los índices, pero sí, el precio siempre aumenta. Raro que sea menor, por lo menos en Argentina. O sea, la pregunta sería cómo sacar el índice, ¿no? El ín- Antes de llegar el índice de te los lo, anteriores. te lo da todo como dato igual, no hay que calcularlo, te lo da todo como Ah, dato. te da todo completo. Ah, ok, Claro. gracias. Vamos a ver un ejercicio igual. No sé si el primero... No, todavía no vamos a hacer un ejercicio. Pero te lo da todo como dato, chicos. O sea, yo les voy a dar el precio del artículo en un año pasado, en un periodo anterior, y les voy a dar los índices actual y del periodo anterior. Entonces ustedes solamente tienen que hacer la cuenta y ver qué precio va a tener ahora actualmente, pero sin tener en cuenta la inflación. O sea, va a ser un precio teórico, como me dijeron ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, Sí, sí. O sea, yo todos se los Sí, voy a dar, profe. se los voy a dar como dato. O sea, solamente tienen que reemplazar. O sea, no,
No tienen que calcular, no va a salir nada raro. ¿Sí? Bueno, Digamos que el precio es hacer de cuenta que no hay inflación. claro, va a hacer de cuenta de eso. Va a tener en cuenta ciertas cosas, pero no la inflación en sí. Eso después vos se lo podés agregar a ese precio y ahí vas a tener el precio real, podríamos decir. El precio práctico. ¿Sí? Y bueno, desindexación de precios, chicos, es lo contrario. O sea, al revés. ¿Sí? Es la operación inversa a la anterior. Consiste en llevar el precio actual a un momento anterior. ¿Sí? O sea, ahora voy a ir para atrás. Entonces, el precio desindexado, que va desde un periodo actual a uno anterior, se calcula de la siguiente manera. El precio actual lo multiplico por el índice del periodo anterior sobre el índice del periodo actual. ¿Sí? Esto sería un precio estimado para un periodo anterior. Fíjense que siempre estamos utilizando la palabra estimación. Son todas cosas estimadas, son todos pronósticos. No hay nada seguro y hay cosas, como por ejemplo acá la inflación, que no se está teniendo en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, 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 sí. Sí. Bueno. El 8, que este sí está el ejercicio, que ahora lo vamos a ver en el Excel, porque acá está copiado, pero ahora lo vamos a ver en el Excel, que es conversión de una serie de precios corrientes a precios constantes. Precios constantes eran los que vimos recién, de desindexar y indexar. Entonces yo voy a convertir en este ejercicio varios precios a un precio constante. ¿Sí? Entonces se aplica el proceso de indexación a toda la serie temporal de precios corrientes para expresarlos en una base común. Con lo cual surge una nueva serie denominada de precios constantes para la base dada. O sea, yo le voy a dar una lista de precios y ustedes lo tienen que indexar, ¿sí? Llevarlos a la actualidad como precios constantes, ¿sí? Y eso va a quedar una nueva lista. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio obviamente acá está hecho, ¿sí? Yo le voy a O sea, dar... el Sí. total, profe, el total de todos los años sumados o de cada uno. No, de cada uno, individual. Ah, ok. Ahora lo ven a ver acá. Capaz que acá se le va a sacar muchas dudas que vayan teniendo. Yo le voy a dar como dato estas tres columnas. ¿Sí? Estas tres columnas no las tienen que sacar. Yo se las voy a dar como dato. ¿Bien? Entonces yo les voy a dar el año en donde está ese artículo, el precio de ese artículo y el valor del índice de ese artículo en ese año. Todo eso se lo doy como dato. ¿Sí? Fíjense que el precio año por año fue aumentando. Y obviamente el índice también. ¿Sí? Entonces, ahora yo como saco el precio constante, entonces yo lo voy a hacer, lo voy a llevar el precio constante a distintos años. ¿Sí? El año, acá me dice por ejemplo precio constante al año base. Lo voy a llevar al año base. ¿Sí? Acuérdense que si yo hablo del año base, yo no sé ahora cuál es el año base. Pero si yo lo llevo al año base, es un año que no sé, en este problema no me lo dice cuál es ese año, pero yo sí sé que si es un año base, el índice siempre va a ser 100. Se le va a adjudicar el 100. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si, si yo voy a indexar, la fórmula es esta. El precio del periodo anterior, ¿sí? El precio del periodo por el índice
actual sobre el índice del periodo anterior. Entonces, fíjense la fórmula que está acá arriba. O sea, yo para sacar el primer precio constante, ¿sí? Va a ser el precio, ¿sí? Acá está escrito distinto a la fórmula, pero es lo mismo. Es el precio dividido el valor del índice, ¿sí? Todo tomándolo en lo actual, ¿no? Por 100, que va a ser el índice del base, del año base, ¿sí? Vamos a ver la fórmula de vuelta, porque acá no está bien escrito. O si no, voy a ver si lo puedo explicar. Fíjense que dice que es el precio por el índice, ¿sí? Actual sobre el índice anterior. Pero ahora ustedes piensan. La Claro, columna, perdón, la columna que dice valor índice, ¿es sí. el índice actual o el índice del año que figura en la columna B? Este es el índice del 2009, este es el índice del 2010, del Ok. 2011, de cada año. Y el índice del año base es 100, Ok. ¿sí? Que acá le puse. Base siempre 100 el índice. Entonces, si yo tengo que hacer un precio constante, yo acá tengo el año base y acá tengo el 2009, ¿sí? ¿Cuál va a ser el actual y cuál va a ser el viejo? ¿Repetís la pregunta? O sea, yo estoy en el 2009 y lo tengo que llevar al año base, ¿sí? ¿Cuál va a ser el actual y cuál va a ser el viejo? ¿Cuál va a ser el actual? ¿El año base o el 2009? El base. Claro, el Pero base. el base sería el nuevo actual y el 2009 sería ya el viejo, ¿no? Yo tomo como año base el primer año. No, al revés, no es. Por eso es base, ¿sí? Y por eso va a tener índice 100. ¿Bien? No, yo lo entendí igual que el otro chico, que mi compañero, no. Claro, el año base es el año, un año viejo, ¿sí? Es el primer año que se toma, el primer periodo. ¿Bien? Es un año viejo. No sé O cuál. sea, en este caso 2009 sería. No. El año base no sé cuál es. Puede ser el 2000. Tiene que ser un año anterior que el 2009. No sabemos cuál. Mm. ¿Sí? El precio actual en esta fila el precio actual es el 2009. Y el precio anterior sería el año base. Y el año base siempre es el primero. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí, sí. Sí, entonces, si yo tengo que llevar este precio actual al año base, ¿qué estoy haciendo? ¿Indexando o desindexando? Si yo llevo, Desindexando. bien, si llevo un actual a uno viejo, a uno anterior, estoy desindexando, ¿sí? Que sería este de acá, el desindexación. Que voy de uno actual a uno anterior, que sería en este caso el base, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula? El precio actual, o sea, el precio del 2009, por el índice del año base, que va a ser 100, sobre el índice actual, que bueno, lo decía en el cuadrito, pero no me acuerdo cuál es, pero esa sería la cuenta, ¿sí? O sea, fíjense, el precio actual, que es 31 del 2009, por 100, que sería el índice del año base, el índice del periodo anterior, sobre el índice actual del 2009, que sería 370,6. Entonces ahí me va a dar el precio constante en el año base. Fíjense que el precio constante en el año base me da 8,36 y en el 2009 me da 31.
¿sí? Que está bien, porque si yo estoy yendo a un año viejo, antes que el 2009, me tiene que dar menor el precio, ¿sí? Y está bien que dé mucho menor, porque fíjense que del año base, que el índice es 100, en el 2009 el índice cambió a 370,6, o sea que aumentó muchísimo, ¿sí? Por eso de 8,36 aumentó a 31 en el 2009, ¿sí? ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. súper. Sí, profe. Matemáticamente o técnicamente, si yo lo pongo en el Excel, si hago el valor del índice, o sea, en la fórmula digo yo, ¿no? Si Sí. hago el valor del índice dividido 100 por el precio, sería lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, al revés de lo que usted hizo en las fórmulas. El índice, el O índice sea, de por el base, índice 370,6 dividido 100 por 31. al Sería lo revés, mismo, ¿no? al revés, 100 dividido 370 por 31. Porque primero va el índice anterior, si no me equivoco. Sí, va el Pero índice anterior. sí, pero en la fórmula no iba el precio por los índices divididos. Claro, sí, 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 acá está la fórmula. Es el precio, que es 31, por el índice viejo, el base, que es 100, sobre el índice actual, que es 370, y pico. Ah, ¿Lo yo ves? sí, me confundí antes con las fórmulas, pero sí. Ahí sería. Entonces, fíjense, Ah, profe, puede ser porque vos pusiste, o sea, lo multiplicaste por 100 como después en vez de antes. En la claro, fórmula como que estaría antes o no. Claro. sí, en realidad la fórmula, claro, exactamente. Por eso dije que ahí está como puesto, no está puesto como la fórmula. O sea, yo tendría que poner igual el precio, ¿no? Por, bueno, esperen que mi teclado, poner el asterisco se complica. En este teclado no lo puedo poner. Bueno, hacen el precio por y entre paréntesis pueden poner la división entre 100 y 370,6. ¿Sí? Ah, ahí está. Para que quede igual que la fórmula y no se confunda, digamos. Claro. Sí, sí, sí. No respeta el orden de la fórmula, pero es lo mismo. Yo lo probé recién de las dos formas y me dio lo mismo. Exactamente. Me Sí, dio sí. lo Va a dar lo mismo, ¿no? 36. Miren, ahí lo pongo de vuelta. Pongo el precio por, entre paréntesis puedo poner 100, que es el índice base, dividido el índice actual. Ahí me da 8,36, bueno, y un montón de decimales, ¿no? Que es lo mismo que me da acá. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí. sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que en cada uno se hizo lo mismo, ¿no? Se hace la misma cuenta, pero con cada año. Con el precio e índice del 2010, con el precio e índice del 2011, con el 2012 y con el 2013. Y ahí le va dando los precios. ¿Sí? Bien. Bueno, y después, acá estoy en otra columna. Tengo del 2009, ¿no? Entonces, tengo que llevar todos estos precios al 2009. ¿Sí? O sea, estoy tomando como base el 2009. ¿Sí? Porque del 2009 voy a ir al 2010, del 2009 voy a ir al 2011, del 2009 voy a ir al 2012 y del 2009 voy a ir al 2013. ¿Sí? Teniendo como base el 2009. Acá tengo como base el año base, que el índice va a ser 100. Y acá tengo como base el año 2009, que el índice va a ser 370,6. Entonces acá voy a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar el índice 100 del año base, voy a utilizar el índice 370,6 del 2009. Así lo tomo como base al 2009. ¿Se entiende eso? Sí, o sea que llevas todos los precios
hacia el 2009. Claro, exactamente. Llevo todos los precios hacia el 2009. Muy bien. Sí, sí. Bueno, en el 2009 obviamente me va a dar lo mismo. Fíjense, 31 y 31. Porque estoy en el mismo año. Ahora, en el 2010, que era 39 pesos, lo llevé al 2009, que tendría que haber valido 31,87. ¿Sí? Bueno, la cuenta es la misma, fíjense. Profe, 2 veces usás el valor índice. Ah, claro, no, pero primero usás el anterior y después el nuevo. Claro, acá porque está al revés, como lo hago siempre, pero la fórmula sería el precio. Porque yo acá que estoy haciendo, ¿estoy indexando o desindexando? No, pero igual ahí entendí, solamente que yo hablaba del anterior, el que está en violeta, Sí. o sea, de valor índice ese le decía anterior, o sea, me Ah, refería sí. a que, o sea, dos valores índices, solamente que uno el que está arriba y después el que está abajo. Claro, o sea, si yo me paro en el 2010, ¿sí? Pongo igual, me paro en el 2010, ¿sí? El precio actual es el 2010. Entonces voy a poner el precio del 2010 por, entre paréntesis, el índice del periodo anterior, que es este, o sea, del 2009, porque es el que estoy tomando, el índice del 2009, dividido el índice actual, que sería el del 2010. Y ahí me va a dar 31,87, que es lo mismo que me dio acá. Ahí estoy respetando la fórmula del PowerPoint. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí. O sea, el índice anterior ya no es 100 porque es el base. No, es 370,6 porque ahora estoy tomando el 2009. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. profe. Y en el último, Esa es la desindexación de precios. ¿cómo? Es la desindexación, Es el que la, hiciste recién. claro, es la desindexación de precios. Exactamente. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta más? Decime. Pero el que te dio 31,00, ese sí lo multiplicaste nuevamente por el mismo valor. Claro, me va a dar lo mismo. Claro, acá, Ahí sí, se usó 2 veces el mismo. claro, sería el precio multiplicado por Listo, listo. 370 dio 370. Entonces me da 31 de Claro. vuelta. Ok, súper. Y bueno, ahora yo tomo el año. Ahora tengo que llevar todo al 2013. Tengo que llevar todos los precios al 2013. Entonces, el precio del 2009, que era 31, si lo llevo al 2013, queda 51,41. ¿Sí? El precio del 2010, que era 39, si lo llevo al 2013, sería 52,85. Bueno, y así. Lo calculo igual que siempre. Bien, fíjense. Sería el precio actual, ¿sí? No actual, sino el precio en el periodo en el que estoy, que es el 31, ¿sí? Por el índice, eh, por el índice, ¿está bien? Por el índice que sería el 614,6, el índice del 2013, del año actual, sobre el índice del año anterior, que sería el 370,6. Profe, ahí en el 2009 y 2010 estás indexando hacia el 2011 y el 2012 y 2013 desindexando. En el año base y en el 2009, como yo estoy yendo a años posteriores, estoy desindexando. ¿Sí? Y en el último año, en el 2013, como tienen que ir todos estos años al 2013, tengo que ir al futuro, a la actualidad, estoy indexando ahí. ¿Sí? Utilizo la otra fórmula. O sea, la fórmula de indexación era el precio anterior. Ay, sí. Sí, perdón, pensé que era 2011 que decía, entonces pensé que era la mitad, en la misma columna, en la mitad era desindexación y en la otra mitad indexación. Perdón.
No, claro, es todo lo mismo. O sea, como yo llevo todo al año base, ¿sí? O sea, de la actualidad voy al año base, ¿sí? Estoy desindexando. Ahora, de la actualidad, como voy al 2009, también estoy desindexando. Ahora, el 2013, como es el último año, es el más actual, ahora voy a estar indexando, porque todos estos números los voy a estar llevando a la actualidad, al futuro, podríamos decir. ¿Sí? Entonces acá estaría indexando. Entonces, ¿cómo hago la indexación? Es el precio del, del periodo anterior, que es el 2009, ¿sí? Por el, el actual, que es 614,6, el del 2013, sobre el índice del periodo anterior, que es 370,6. Y ahí me va a dar el 51,41. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, yo tengo una pequeña duda. Sí. Por ejemplo, cuando los años son los mismos, por ejemplo, en el primero o en el último de indensa o desindexa, se puede usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿verdad? Siempre y cuando el año sea el mismo. No te entendí. Por ejemplo, en el precio constante del año 2009, nosotros desindexamos porque es de 2009 a 2009. Se podría hacer lo mismo con el precio del año constante de 2013 con el de 2013. Sí. Cuando coincide el año, sí, se puede hacer lo mismo que da lo mismo. Claro. Da lo mismo que hacerlo cualquiera de las dos fórmulas. Claro, sí. Vale, Pero perfecto, gracias. la idea es utilizar en toda la columna el mismo método. Por eso. Ok. Dale, perfecto. No hay buen dato, gracias. De nada. ¿Se entendió este cuadro, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno. Yo igual este Yo tengo archivo... una pregunta, profe, rápida del cuadro. O sea que en la primera, en la columna E, digamos, ahí se desenga, ¿cuál era la palabra? Ya me olvidé. Desindexar. Desindexa, pero a un año que no conocemos. En la segunda se hace lo mismo, pero al año que sí conocemos. Sería 2009, justo. O los años puntuales. ¿Verdad? Claro, todos estos precios los llevamos a un año que no conocemos, que le decimos año base. Que va a Claro, tener, un año que va a tener mucho más para atrás. indexación. Si va a ser un año viejo, antes del 2009, no sabemos cuándo. Después, todos estos precios los llevamos al 2009. ¿Sí? Sí. Que es un año y un índice y todo que conozco. Y un precio que conozco. Y después todos estos precios los llevo al 2013. Y me queda así. ¿Bien? Claro, o sea que es pasado, presente y futuro, digamos, por así decirlo. Sí, se podría decir así. Fíjense que cuando lo llevo al 2009, todo ronda a los 31 pesos, como dice acá. Y cuando lo llevo al 2013, todo ronda a los 52 pesos, como dice acá. ¿No? Todo depende del índice que tenga cada año y todo eso, ¿bien? Pero más o menos tiene que rondar por ese precio para que esté bien. No les va a dar acá 78 que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vimos hasta acá. Entonces pasamos a la filmina 9. Y acá es cambio del periodo base. Es necesario cuando el índice toma valores muy altos o hay productos nuevos o productos que desaparecen. Acá pasa lo siguiente, chicos. A lo largo de los años, o sea, yo voy a tomar un periodo base, ¿no? Ponele, tomo el año 2003. Y yo estoy en el 2021, si mantengo ese mismo periodo base, que es el 2003, y empiezo con un índice 100, cuando llega el 2021, y más como aumentan las cosas, voy a tener un índice de 3800, vamos a suponer. Un índice grande. Entonces ya pierde validez, pierde valor, pierde comodidad, pierde todo tener un índice tan grande. ¿Sí? Entonces cuando el índice es muy alto,
o en el mercado aparecen nuevos productos que no habían en el año base, o desaparecen productos, yo tendría que cambiar el periodo base. O sea, el periodo base siempre lo tengo que ir cambiando, ¿sí? O sea que si yo lo tenía en el 2003, lo tendría que cambiar a uno más reciente, no sé, el periodo base del 2019, podríamos decir. Para que los índices no sean tan altos y para tener en cuenta los nuevos productos del mercado o los que desaparecieron, ¿sí? Entonces yo tengo que cambiar el periodo de base. Bien. ¿Se entiende por qué el cambio? Sí, sí. Sí. Yo no entendí. O sea, yo ese índice base, ¿sí? Que va a ser 100, lo voy a mantener en un periodo que, por ejemplo, yo digo que es el 2003. Si yo lo tengo ese índice base por mucho tiempo, mi índice actual, por ejemplo, en el 2021, va a ser un número muy grande. Y cuando tenga que hacer las cuentas, va a ser muy engorroso hacerlo con un índice tan grande, ¿sí? Y además de eso pierde, o sea, pierde eficacia tener el índice tan grande. Y además lo tengo que cambiar el periodo base porque hay productos que en el 2003 no estaban, pero en el 2021 sí. Entonces Claro. tengo que acortar la brecha. Y hay productos que en el 2023 estaban y ahora no. Al revés. Entonces, los índices, ¿sí? Por ejemplo el INDEX, mantiene un índice base de como mucho, creo que 3 años. Después en un archivo está puesto. Acá dura unos 2 o 3 años, más o menos, un periodo base. Después lo tengo que volver a cambiar, ¿sí? Más de eso no lo dejan estar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, para mantener la continuidad histórica, ¿sí? Para mantener la continuidad, se realiza el cambio de base con un año de traslape, así se llama el año al que yo lo voy a llevar, año de traslape, en el que se calcula el valor del índice por la fórmula antigua y la nueva. Definición de año de traslape, chicos, que por eso puse este archivo recién. El año de traslape es el año en el cual conviven un índice viejo con un índice nuevo en un mes determinado, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía como base el año 2003 y ahora lo cambié al 2019, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el año 2019, que va a ser mi año de traslape, van a convivir un índice viejo, ¿sí? O sea, yo necesito el índice viejo y necesito el índice nuevo. Necesito el anterior, ¿sí? Para poder sacarlo y necesito el actual. Al índice ese de traslape que voy a tomar ahora como base, entonces ese año de traslape que yo voy a tomar ahora como base, lo voy a convertir en índice 100. Porque acuérdense que yo al año que tomo como base lo adjudico el valor 100. Y voy a tener que ir hacia atrás, o sea, del 2019 voy a tener que ir hacia atrás con una regla de 3 para ver cómo hubieran sido los precios hacia atrás. O sea, voy a tener que hacer como una desindexación o indexación. Y voy a ir hacia adelante para ver cómo hubieran sido esos precios. ¿Por qué tengo que ir hacia atrás y por qué tengo que ir hacia adelante? Porque yo ahora como cambié el año base, cambié el año base del 2003 al 2019, por ejemplo, y el 2019 va a ser mi año de traslape. Como cambio mi año base, va a cambiar todo ahora. Entonces yo tengo que ver, a partir de ese año base nuevo, cómo hubieran sido los precios en los años anteriores, tengo que ir para atrás, y tengo que ver cómo hubieran sido los precios o los índices en los años
futuros. Y tengo que ver las dos cosas porque ahora cambié la base y cambia todo. Y como les dije recién, eso cada año base dura como mucho 2 o 3 años. Y después lo vuelven a actualizar. ¿Sí? Entonces, conclusión. Yo un año base muy viejo lo cambio a un año nuevo, que se va a llamar año de traslape, en donde van a convivir un índice viejo con un índice nuevo. ¿Sí? El índice viejo porque tengo que ver cómo hubieran sido todos los índices anteriores, del 2019 al 2003, teniendo como base ahora el 2019. Y el índice nuevo porque tengo que ver qué va a pasar de acá al 2021, cómo van a ser esos valores, teniendo como base ahora el 2019 y no el 2003. ¿Sí? Porque si yo tenía el 2003, los índices en el 2021 iban a ser gigantes. Ahora teniendo como base el 2019, van a ser índices más chiquititos, ¿sí? Más considerados. ¿Se entiende lo que sería el año de traslape, lo que habría que hacer? Ahora lo vamos a ver en el Excel como ejercicio igual. ¿Pero se entiende? O sea, en definitiva, calculás ambos índices para todos los años. Claro, como yo cambié el año al 2019, como cambié el año de base, ahora yo voy a tener que calcular todos los índices como hubieran sido en el pasado, teniendo como año base el 2019, y tengo que ver cómo serán los índices en el futuro, con ese año base del 2019. O sea, tengo que predecir el pasado y predecir el futuro, podríamos decir. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Los demás entendieron? ¿Entiende el concepto? Ahora lo vamos a ver en ejercicio. Una consulta. Sí. Básicamente el índice, que en su ejemplo viene del 2003 al 2019, no sería del 2003, sería del 2019 2 años para atrás. O sea, vos vas a tener un índice del 2017 más o menos, ¿no? Actual, digamos, en ese momento, para revisar, para compararlo con el del 2019. Exactamente. O sea, yo parto del Sería del 2019. 2003 directamente. ¿Cómo? ¿Qué dijiste el último? O sea que no sería del 2003, sería del 2017, en tu ejemplo. Yo cambio el base del 2003 al 2019. Entonces en el 2019 voy a comparar, como dijiste vos, con los otros años anteriores y con los posteriores. Entonces lo comparo con el 2017 y ahí voy a sacar el índice del 2017. ¿Cómo hubiera sido el índice del 2017 si yo tengo como base el 2019? Que va a ser diferente que si yo hubiera tomado como base el 2003 hacia el 2017. Es diferente. Claro, claro. Sí. Gracias. ¿Entendieron, chicos? Pasamos al ejercicio de cómo sería. ¿Cómo va? ¿Entendió? Sí, Sí, profe. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Lo que está en blanco, está este cuadro, ¿no? Lo que está en blanco son los índices que yo les doy como datos. Y lo que está en gris es lo que hay que sacar, ¿sí? Fíjense en qué consiste este cuadrito. El año, acá me aparece el año base, el año inicial, que lo podríamos, si lo contamos sería el año 0, por eso es el año base. El año siguiente al año base, que es el año 1, el que le sigue, que es el 2, el que le sigue, que es el 3, bueno. K-2, K-1 para generalizar, hasta que llego acá. Ese año K va a ser el año nuevo que tomo de traslape, va a ser el año de traslape. O sea, va a ser el año 2019. El año 0 sería el 2003. El año K sería el 2019, en el ejemplo que yo di, ¿no? Y los que le siguen van a ser los años siguientes, 2020, 2021, 2022, ¿sí? Eso sería la columna de año. La columna de índice viejo sería, en el 2003, como era el año base en su momento, va a tener índice 100 porque se le adjudica 100 al índice base.
Después, teniendo en cuenta el 2003 como año base, saco que el próximo año va a ser índice 120 y muchos años después, cercano al 2019, teniendo como base el 2003 todavía, el índice va a ser de 8.300, de 8.950, ¿sí? Y en el 2019 eh, pasó a ser a 2.500, perdón, 9.500 el índice. Fíjense que pasa lo que yo les dije. Si yo dejo un año tan viejo como año base, el índice va a crecer tanto, como acá que creció hasta 9.500, que no va a tener ya valor, no va a tener eficacia. Eso lo tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces en el 2019 voy a tomar el 2019 como año base, entonces le adjudico el 100, que está acá, porque va a ser mi nuevo índice base, y mi nuevo año base. Entonces le adjudico el 100. ¿Sí? Entonces, en los años siguientes, en el 2020, el índice va a ser 135, en el 2021 va a ser 180, en el 2022 va a ser 210, ¿sí? Son más chiquititos, no voy a tener 9.000 y pico como antes. Entonces necesito cambiarlo. Ahora, yo teniendo como dato todo lo que está en blanco, y obviamente esta línea de acá también lo tengo como dato, saco los otros valores que están en gris. ¿Cómo lo voy a sacar? Con una regla de 3 simple. ¿Sí? Antes de calcular eso, ¿se entendió cómo se está conformado el cuadro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces yo tengo que hacer una regla de 3. Entonces, ¿cómo hago una regla de 3? O sea, yo del 2019 que voy a adjudicar con 100, tengo que ir hacia atrás, hacia los años anteriores, y ver qué índice hubiera tenido. Y si yo voy hacia atrás. Entonces, si yo quiero saber el índice este, ¿cómo hago una regla de 3? Y bueno, yo como dato tengo esto, tengo el índice viejo en el año 0, tengo el índice viejo en el año K, tengo el índice nuevo en el año K y tengo que saber el índice nuevo en el año 0. Entonces es una regla de 3. No, en teoría no lo tenés eso porque está en color gris. Estos dos sí, eso lo dije hace un ratito. Estos dos sí, están gris, pero Ay, estos dos sí los tengo. perdón. No hay problema. Estos dos sí los tengo porque el 9.500 es el índice viejo teniendo como base el 2003. Y el 100 se lo adjudico yo, que sería el índice nuevo, porque ahora voy a tomar al 2019 como periodo base. Eso se lo adjudico yo. Entonces estos dos los tengo y lo que está en blanco, que es todo esto y todo esto, también lo tengo. Tengo que calcular estos 4 valores que están acá y estos 3 que están acá, con una regla de 3. Entonces este valor, como yo tengo este y tengo este, puedo calcular este con regla de 3. ¿Sí? Tendría que hacer, ¿qué cuenta tendría que hacer? Para que me dé ese 1,05. 100% dividido 9.500. Claro, tendría que hacer el índice nuevo en el año 2019 por el índice viejo en el 2003 dividido el índice viejo en el 2019. ¿Sí? Que sería, me daría 1,05. Fíjense que si marco acá, ahí está. ¿Sí? Siempre acá está todo al revés, pero es eso que dijimos. ¿Sí? O sea, sería este dividido, está dividido este por este, pero en realidad lo que dijimos recién está bien. Pasa que acá siempre está todo puesto al revés, pero da lo mismo. ¿Sí? Y hay que hacer una regla de 3. Entonces, si yo tendría que sacar el 1,26, ¿qué cuentaría? Regla de 3. 120% dividido 9.500. Claro, 120 por 100 dividido 9.500. Bien. El 87,4, ¿cómo lo saco?
8.300 por 100 dividido 9.500. Bien. ¿Y el 94,2? Lo mismo, 8.950 por 100 dividido 500. 9.500. Exactamente. Bueno, y ahora, yo necesito saber, con el índice viejo, porque no me lo dio acá, con el índice viejo, tengo que saber los valores que hubieran sido más adelante, tomando como base el 2003. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, yo tengo que saber esto. Entonces, para usar la regla de 3, tengo que usar esto, esto y esto, ¿no? Perdón, esto y esto, porque esto no lo tenía. Esto no lo tenía. Tengo que usar estos dos que sí los tengo, que eran los únicos que tenía completos, estos dos. Siempre parto de estos dos para hacer la regla de 3, del año de traslape, del año 2019. Entonces yo tendría que, para calcular este, ¿sí? Tendría que hacer 9.500 por 135 dividido 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve eso? Sí. Sí, sí. Y bueno, y el 17.100, ¿cómo lo saco? 9.500 por 180 dividido 100. Bien. Y el 19.950, Lo mismo, pero con el 210. con el 2.000. Bien. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? ¿Cómo es? Sí, sí. Sí, profe. Una consulta. ¿En el ejercicio puede pasar que también no den, no sé, el precio de algo? ¿O solamente los índices viejos, nuevos y el año? No, en este Porque caso si, es cambiar la base, te daría nada más los índices, sería igual que acá. Si te da los precios, ya estaría indexando o desindexando, ya sería como el anterior. ok, ok. ¿Está claro, chicos? Entonces, pasamos a la próxima. Próxima filmina. Bueno, seguimos entonces. Entonces, amalgama de índices. ¿Sí? Para indexar se utilizan dos o más índices. ¿Sí? Fíjense, esto significa crear un índice ficticio a partir de los dos anteriores. Entonces, yo puedo amalgamar un índice a partir de un promedio. ¿Sí? Ese promedio puede ser aritmético o geométrico. Amalgamar un índice es tengo que crear un índice ficticio, ¿sí? Que va a ser un promedio entre los índices anteriores o los que tome, para saber más o menos cuál sería un índice medio, ¿sí? Cuál sería un índice promedio, ¿sí? Entonces, el índice amalgamado es un índice ficticio promedio de los otros índices. Ese, ese índice amalgamado no lo voy a usar nunca para hacer cuentas, ¿sí? Yo lo voy a calcular para saber el promedio, ¿sí? Para saber más o menos por dónde rondan todos los índices, pero no lo voy a utilizar para hacer otras cuentas. Solamente me sirve de indicador para saber más o menos la media, para saber más o menos en dónde están todos los índices. Pero es ficticio, no lo uso para ninguna cuenta. Solamente me sirve para ver en dónde está la media, podríamos decir. Eso sería el índice amalgamado. ¿Se entiende? Sí, sí. Algo. ¿Cómo? Algo, capaz con un ejercicio se me facilite. Más o menos lo llego a entender. Ah, sí, ahora lo vemos con ejercicio igual. Lo que quiero que les quede en la cabeza, porque en el trabajo práctico va a pasar, es que el índice que saquen amalgamado no lo usen después para ninguna otra cuenta. ¿Sí? Anótense eso. Nota mental. El índice amalgamado cuando lo sacan, pero después no lo usan para ninguna otra cuenta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí.
porque es ficticio. Solamente es ficticio. Bueno, yo para sacar el índice de amalgamado, hay tres formas en realidad. Las primeras dos es hacer un promedio, que puedo hacer un promedio aritmético o un promedio geométrico. El promedio aritmético es el que conocemos todos. Sumo una cierta cantidad de índices y lo divido por la cantidad. Acá hay un ejemplo, cuando hay dos índices. Si hago el índice A más el índice B, lo tendría que dividir por 2 para que me quede el promedio. ¿Sí? Si tengo tres índices, ¿por cuánto tendría que dividir? ¿Por 3? Por 3. Bueno, y así, si tengo cuatro índices, divido por 4, bueno, así. Esa es una forma, por promedio aritmético, de sacar el índice amalgamado. Ahora, por promedio geométrico, es a partir de multiplicación y de una raíz. Entonces, yo los índices que tengo los voy a multiplicar, pero lo que varía es el índice de la raíz. Fíjense que acá dice raíz cuadrada, porque hay dos índices. Si hubiera tres índices, sería raíz cúbica. Si hubiera cuatro índices, sería raíz cuarta. Eso sería el promedio geométrico. ¿Se entiende el geométrico, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno. Esas son dos maneras distintas de poder sacar el índice amalgamado. La tercera forma, ¿sí?, que se llama forma ponderada, es esta. El índice amalgamado es igual a la sumatoria de todos los índices que aparezcan multiplicado por su ponderación. O sea, cada índice va a tener una ponderación, que va a estar con la letra W. Ponderación sería como un promedio, pero es distinto, tiene otra definición, ponderación. Entonces, si yo hago la sumatoria de todos los índices multiplicados por su ponderación, me va a dar también el índice amalgamado. Esa ponderación, o sea, esta forma ponderada la van a hacer si yo les doy como dato W, o sea, si les doy como dato la ponderación. Si no les doy como dato la ponderación, hacen el promedio aritmético o geométrico, ¿sí? Esa estaría descartada si no le doy ese dato. Y después otra cosa, que la sumatoria de todas las ponderaciones siempre tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Como la sumatoria de todas las probabilidades, que tiene que dar siempre igual a 1. ¿Se entiende esta filmina, chicos? Ahora vamos al ejercicio. ¿Pero se entiende la filmina? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces vamos al ejercicio. Fíjense que yo les doy como dato la ponderación para el índice A, que es 0,3, la ponderación para el índice B, que es 0,2, y la ponderación para el índice C, que es 0,5. Si ustedes suman estas tres, fíjense que da 1. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar como dato toda esta parte de acá que estoy marcando. ¿Sí? Le voy a dar el año, le voy a dar el año y el índice de cada producto en ese año. ¿Sí? Esto va a ser el producto A, el producto B y el producto C. Y 200 sería el índice del producto A en el 2010. El 132, por ejemplo, sería el índice del producto B en el 2011. Y el 945, por ejemplo, sería el índice del producto C en el 2012. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, yo para amalgamar con ponderaciones, lo que primero tengo que hacer es pasar estos índices a una nueva base. ¿Sí? Que es parecido a lo que hicimos antes. Yo, al primer año que me aparece, lo voy a tomar como base. Al primer año que me aparece, lo voy a tomar como base. Entonces, le voy a adjudicar el valor 100 en ese año, a cada producto. ¿Bien? Le voy a adjudicar el valor 100. Acá está calculado de una forma, ¿sí?,
Pero si ustedes le ponen 100 a todo, está bien. No hace falta que lo calculen. Quiero que vean cómo se calculan los otros, todos estos de acá. Bueno, fíjense. Yo tengo que hacer el precio actual, ¿sí? El índice actual, perdón, dividido el índice anterior, ¿sí? Por 100. Bien, que por 100 sería el índice base, ¿sí? El de esta nueva base. Es una regla, es como la regla de 3, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes hicimos la regla de 3 para poder calcular cada índice? Bueno, acá es igual, ¿bien? Yo al 2010, que es el primer año, lo tomo como año de traslape, como año base, y le adjudico 100. Y después cada uno lo saco con una regla de 3, ¿sí? Entonces la regla de 3, ¿qué va a ser? 214 por 100 dividido 200, ¿sí? Acá, ¿cómo sería? 260 por 100 dividido 200. Bueno, y así con cada uno. Por ejemplo, en B, la regla de 3 sería 132 por 100 dividido 120. Bueno, y así voy llenando toda esta parte del cuadrito. Ahí paso los índices a una nueva base, teniendo como año de traslape el 2010, ¿sí? Como mi nuevo año base. ¿Se entiende cómo llené este que estoy marcando? ¿Cómo lo lleno? Sí. ¿Los demás? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, Bueno. Y el segundo paso es hacer el índice amalgamado con ponderación, ¿sí? Que la fórmula, ¿cuál era? Era la sumatoria de todos los índices multiplicados por su ponderación. Entonces, fíjense, sería el índice A por la ponderación de A, más el índice B por la ponderación de B, más el índice C por la ponderación de C. Y ahí me va a quedar, obviamente, como es un tipo de promedio y son todos iguales, me va a quedar 100. ¿Sí? profe, yo ya sé que ya lo dijo, pero, o sea, este Excel lo sube así, como para que se pueda editar también y ver qué cálculos hizo, ¿no? Sí, 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 se los doy así como está. Lo van a poder ver ustedes también. Ah, ok. Todo lo que vimos hoy y más, se los voy a subir, junto con la grabación, ¿no? Claro, no, era más que nada para, o sea, tocar la celda y ver qué se hizo, Sí, por sí, las sí, dudas. lo van a poder hacer. Bueno, y el segundo igual. Tengo que hacer el índice A en el 2011 por la ponderación de A, más 110 por 0,2, más 112 por 0,5. ¿Sí? Y así saco cada uno, y es un estilo de promedio. ¿Sí? Si yo a estos tres, si yo no tuviera los datos de W, lo que tengo que hacer es hacer el índice, es hacer el promedio aritmético geométrico. ¿Sí? ¿Cómo haría el índice eh, aritmético? Sumaría estos tres y lo dividiría por 3. Sumo estos 3 y lo divido por 3. Y así cada uno. ¿Y el geométrico cómo sería? Hago la raíz cúbica de la multiplicación de estos 3, la raíz cúbica de la multiplicación de estos 3, y ahí me va dando el índice amalgamado de cada uno, de cada año, ¿no? Con distintos promedios. Uno con aritmético, el otro con geométrico. Y este que dice acá, con ponderaciones, porque tengo el dato de la ponderación, o sea, de W. Son todos tipos de promedios distintos, ¿sí? Que me va a dar un índice ficticio que no se utiliza para ninguna cuenta más, solamente para ver el promedio de por dónde rondan los índices, la media. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Pasemos a la filmina 11. Ah, bueno, acá está el ejercicio. Está copiado. Para amalgamar índices es requisito que las bases sean iguales, ¿sí? Ese era el primer paso. Así que eso ya está.
Y bueno, acá vamos, principales índices. ¿Sí? Estos índices de esta filmina y de la que viene no se usan. ¿Sí? Los van a tener en el archivo teórico, les va a decir cuál es la fórmula, para qué uso tiene, les va a decir todo, pero no lo vamos a usar en la materia, no lo vamos a calcular ni nada de eso. ¿Sí? Los índices simples o relativos existen estos tres. La razón de dos valores, la razón de dos promedios y la razón de dos promedios de promedio. Un aritmético y el otro geométrico. Esto es a nivel informativo, no lo vamos a usar. Ahora les voy a hacer una aclaración igual. Estos son los índices simples. Por si les pregunto en una pregunta teórica, los índices simples serían estos tres. Los índices de agregado, hay dos. De agregado simple o sin ponderar y de agregado compuesto o ponderado. Los de agregado simple, como también son simples como el anterior, que hay tres, el aritmético simple de Carli, el promedio de relativos de Dutot y Gibbons, esos tres también no los vamos a usar porque son simples, es a nivel informativo nada más. Lo tienen bien desarrollado igual si lo quieren leer y chusmear en los archivos teóricos que les voy a subir. Los que sí vamos a usar son los de agregado compuesto o ponderado. Esto sí lo vamos a usar de manera práctica y lo vamos a ver a fondo. Vamos a usar los tres primeros. Vamos a usar las Peires, el índice de las Peires, el índice de Paschen y el índice ideal de Fisher. Esto que dice otros índices es porque existen más índices compuestos, pero no los vamos a ver en la materia. Vamos a ver los tres primeros. Pero como les digo, en el archivo teórico que les voy a subir están los otros índices por si los quieren chusmear. Entonces, vamos a ver las Peires, Paschen y Fisher. Son los que vamos a ver ahora. ¿Puedes poner la filmina anterior, por favor? Que me perdí ahí. Sí. Sí. ¿Qué sería? ¿Esos serían los simples? Son los índices simples o relativos. Y los de acá son los de agregado simple o sin ponderar. Son distintos. Okay. Todos esos que son simples, porque son todos simples. Todos esos simples no se ven. Solamente vamos a ver los compuestos. ¿Por qué? Ahora vamos a eso. Los índices simples o relativos y los índices agregativos simples o sin ponderar no los profundizamos, ya que tienen solo en cuenta un producto o bien. Solamente tienen en cuenta un producto solo, por eso es simple. Y no tienen en cuenta una canasta, o sea, un conjunto de bienes, que es como lo calcula el INDEC. O sea, el INDEC calcula todo en base a una canasta, en base a un conjunto de bienes. No lo hace en base a un producto solo. Eso lo hacen los índices simples. Entonces los índices simples no nos interesan analizarlos. Sí los compuestos. Porque los compuestos sí analizan una canasta, sí analizan un conjunto de bienes. Por eso son compuestos. No tienen en cuenta el peso de cada producto dentro de ese mismo conjunto. Por eso nos centramos en los agregativos compuestos o ponderados. Los compuestos son tres. El ideal de Fisher, que es la combinación de los dos anteriores, ¿sí? Es la combinación de las Peires y Paschen. ¿Y por qué hacen esa combinación? Para eliminar las críticas que tienen ambos, tanto Paschen como las Peires. La fórmula de Paschen y la fórmula de las Peires que hicieron estos dos tienen crítica, ¿sí? Y entonces el ideal de Fisher lo que hizo es hacer un promedio de estos dos, en donde esas críticas ya no están, ¿sí? Favorece hacer un promedio de estos dos. Entonces Fisher es como un referente para darse cuenta cuál de los otros dos subestima o sobreestima los precios o cantidades, ¿sí? Entonces, Paschen va a tener un índice cuando yo lo calculo. Las Peires va a tener otro índice. Y Fisher, como va a ser un promedio entre el índice de Paschen y el índice de las Peires, ¿sí? Va a ser un promedio, va a ser un valor central. Entonces, el índice de Paschen o el de las Peires va a ser mayor o menor que el de Fisher.
porque el de Fisher va a ser el central. Entonces, el índice que sea mayor va a sobreestimar los precios o cantidades. Y el índice que dé menor va a subestimar los precios o cantidades. Por lo general, obviamente, como dije recién, uno queda por encima y el otro por debajo del índice ideal de Fisher. Ahora lo vamos a ver bien filmina por filmina y vamos a ver el ejercicio. Pero ¿se entiende esto que acabo de decir de lo simple, compuesto, por qué lo analizamos, por qué no? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Los demás? ¿Están vivos? Sí, sí, entendió. Bien. Sí, profe. Sí, profe. No se me duerman que falta poco. Ya nos vamos. El índice, bueno, vamos a ver estos tres índices, ¿no? El de las Freires, Pache y, ¿cómo se llama? Y Fisher, y ahí terminaríamos. Bueno, índice agregativo compuesto ponderado. Es un índice de precio, no, perdón, en un índice de precio, las ponderaciones son las cantidades consumidas de cada producto que lo integra. En un índice de cantidades, las ponderaciones son los precios de cada producto. Índice de las Peires. Tiene esta fórmula. ¿Sí? Yo voy a tener. ¿Qué va a tener la fórmula de las Peires, Pache y Fisher? Va a tener el precio de un producto actual y el precio del producto en el año base. Y va a tener la cantidad, las cantidades de ese producto en el año base y en el año actual. O sea, P significa los precios y Q las cantidades, y dependiendo del problema. Entonces el índice de las Peires se calcula. Es en el numerador la sumatoria de cada precio actual multiplicado por la cantidad en el año base sobre la sumatoria de la multiplicación de cada precio del año base por la cantidad del año base. Todo ese resultado lo multiplico por 100 para que me quede como porcentaje. Si realizamos una sencilla operatoria, ¿sí? Si yo W lo tomo como esta fórmula que está acá, ¿sí? Entonces el índice de las Peires lo puedo escribir de la siguiente manera, la fórmula. La sumatoria de las divisiones entre el precio actual sobre la cantidad del año base por la ponderación W que se calcula como está acá. ¿Sí? Entonces hay dos maneras de calcular el índice de las Peires. Como dice al principio con la primera fórmula o teniendo la ponderación W y lo calculo con la segunda fórmula. W es la ponderación fija donde no se modifican en el tiempo por estar los precios y cantidades referidos al periodo de base. ¿Sí? P sub 0 y Q sub 0 y Q sub 0 significa que son del año base. Y P sub T significa que son del año actual. ¿Se entiende las Peires las dos maneras que lo puedo llegar a calcular, dependiendo de lo que tenga? Sí. Ahora lo vamos a ver en el Excel, igual va a estar más claro. Pero esto, ¿se entiende? Más o menos, profe. O sea que en el segundo depende de la información que usted me dé en el enunciado. Sí, o lo podés calcular. Yo te puedo dar la ponderación o si no la podés calcular. Y lo podés usar. Sí, pero si lo calculo lo termino haciendo por la primera para eso. O sea, me voy a terminar haciendo la segunda si lo tengo que calcular. Sí, pero a veces, dependiendo de las cuentas, habría que ver. Pero a veces capaz conviene hacer más la segunda cuenta que la primera, dependiendo qué tan largo sea. Ok, bueno, gracias. Ahora lo vamos a ver. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. Pero ahora vamos a ver cómo calcular W y utilizar W, la ponderación, como con la fórmula que está acá. Y lo pueden usar así. Pero lo pueden usar de las dos formas, las que ustedes eligen. Bueno, ¿está claro esta filmina?
Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, la filmina 15 me habla de las otras dos. Fíjense el índice de Paschen. Se calcula igual, pero las cantidades en las Peires eran o sea, Q, eran del año base. ¿Sí? Acá las cantidades en Paschen son del año actual. Eso es lo que cambió Paschen. Las Peires dijo de hacer los cálculos en base al año base. Y Paschen lo hizo en base al año actual. ¿Sí? O sea, es la misma fórmula, pero utilizo las cantidades actuales, no las de base. Y el ideal de Fisher se calcula con un promedio. ¿Qué promedio utiliza Fisher? El geométrico. ¿Sí? Y como son dos índices nada más, o sea, el de las Peires y el de Paschen, siempre Fisher se va a calcular como la raíz cuadrada del índice de las Peires por el índice de Paschen. Acá dice, es el promedio geométrico del índice de las Peires y el de Paschen, para evitar los defectos característicos. ¿Sí? Fisher hace este promedio geométrico para evitar los defectos que tenía Paschen y las Peires. Y además, el promedio geométrico siempre es mucho mejor que el aritmético, es más preciso. ¿Se entiende esta filmina? Sí. Sí. El precio es el precio base, ¿no? Porque dice PO en el denominador. En el denominador es el precio base, en el numerador es el precio actual. Claro, o sea, es lo único base que se usa en la fórmula, digamos, en el índice de Paget. Claro, exactamente, es lo único base. En los dos índices se utiliza ambos precios, el actual y el de base. Lo que cambia son las cantidades, que en las Peires se toma en cuenta las de base y en Pache toma en cuenta la actual. ¿Sí? Ok, ok. ¿Los demás entendieron? ¿Todo bien? Sí. 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 Sí, Bueno, sí. y la filmina 16, que la vamos a leer al final. La 17 es el ejercicio que les voy a mostrar ahora en el Excel. El 16 lo vamos a leer al final. Vamos acá. Estos dos ejercicios, el ejercicio 19 y el ejercicio 15, están en uno de los archivos teóricos prácticos que les voy a pasar. ¿Sí? Estos serían los ejercicios resueltos. Bueno, como dato van a tener, este problema habla de accidentes, ¿sí? Los accidentes van a ser heridas, contusiones, traumatismos, torturas de índices, fracturas, objetos en la adición, quemaduras y otros. Estos son los accidentes. Q lo va a tomar como promedio de días perdidos en el año 2003. Y AP lo va a tomar, o sea, esto le pone ciertas, dice, aclara qué sería cada letra. ¿Sí? Q sería el promedio de días perdidos al año por ese accidente y la cantidad de esos accidentes al año. En el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006. ¿Sí? Entonces acá utilizaría P como la cantidad en cada año y utilizaría Q como el promedio de días perdidos. Eso nos decía el problema, que está en el archivo ese teórico. Entonces como dato a mí me da todo esto. ¿Sí? Todo eso me da como dato. Yo lo que tengo que armar es todo esto que está acá. Lo otro. ¿Sí? Tengo que calcular todo esto. Entonces, a mí me pide el índice de las Peires el problema. Para cada año. Me pide el índice de las Peires de cada año. O sea, del 2004, 2005 y 2006. ¿Sí? Porque en el 2003 no lo calculo, ¿sí? Porque como es el año base, es el año chico, el primero que empieza, sería 100. Entonces eso no lo calcularía. Entonces, yo lo primero que voy a calcular para que después se me haga más fácil hacer las cuentas es P del año base por Q del año base.
¿sí? O sea, tendría que hacer 80 por 6, 108 por 3, 48 por 5, 52 por 5. Bueno, es lo que está calculado acá. ¿Sí? ¿Ven? Se calcula cada una de esas multiplicaciones. Y la sumatoria de todo esto, la sumatoria de todas las multiplicaciones, me daría 1720. ¿Sí? Acuérdense que la sumatoria de esto me lo piden las Peires, me lo pide en el denominador. En el denominador me pide la sumatoria de P sub 0 por Q sub 0. Entonces yo tengo que hacer toda esta cuenta. Después, yo puedo calcular la ponderación W. ¿Sí? Por eso yo calculé antes esto, para poder hacer la ponderación de W. Revisemos cómo se calculaba la ponderación en W. Acá. Era P de base por Q de base, ¿sí? Del año base, sobre la sumatoria de P de base por Q de base. Todo eso multiplicado por 100. El denominador ya lo tengo, lo acabo de calcular recién, en esa columna. ¿Sí? Ahora voy a ver qué pasa con el numerador. Bueno, fíjense, para calcular el primer W, tengo que hacer P por Q, ¿sí? Individual, P por Q individual de la parte de herida, de accidentes heridas, sobre la sumatoria de P por Q, que es 1720. Eso decía que así se calculaba W. Entonces el de abajo también, W se calcula haciendo P por Q individual para contusiones sobre la sumatoria que es 1720. Y así con cada uno. Hago esa cuenta. ¿Sí? Y bueno, la sumatoria de todos los W siempre tenía que dar, de todas las ponderaciones, tiene que dar 1. Eso lo pueden verificar para saber que esté bien, ¿no? Tiene que dar 1. Profe, entonces no hace falta multiplicarlo por 100, ¿no? Porque la fórmula dice por 100. Claro, en este caso no hace falta ahora porque después lo voy a multiplicar por 100 al final cuando calcule el índice de las Peires. Lo voy a hacer después. ¿Sí? Pero no, acá no lo hagan, así tienen la ponderación. La ponderación con coma sería, ¿no? Con proporción, con probabilidad, no con porcentaje. Y en estas tres columnas, chicos, que siguen, voy a calcular el índice de las Peires, ¿sí? Individualmente por cada accidente. ¿Sí? ¿Cómo era? Entonces, ¿cómo calculo eso? Si yo tengo la ponderación, porque recién la calculé, el índice de las Peires va a ser la sumatoria de la división entre el P actual, el P del año que yo tomo actual, sobre el Q del año base por la ponderación. Entonces, yo agarro el primero, este de acá. Fíjense, sería el P del año actual, que sería el 74, que yo tomo como año actual, que sería el 2004, dividido el P del año base, ¿sí? Por la ponderación, que sería esta. ¿Bien? Por la ponderación que sería esta. La que calculé recién. Entonces yo acá calculo con eso el índice de las Peires individual para las heridas. ¿Sí? Acá calculo el índice individual para contusiones de las Peires. Acá para traumatismo, bueno. Y la sumatoria de todo esto me da el índice general de las Peires. ¿Sí? Porque acuérdense que las Peires es la sumatoria de todos esos índices individuales. ¿Sí? Entonces, eh, la sumatoria me daba esto, 0,99, y como el índice siempre se pone como porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. O sea, eso que me dio esa sumatoria lo multiplico por 100 y ahí me da el porcentaje. ¿Bien? Lo hago con los otros, pero en vez de con el 2004, lo voy a hacer con el 2005 y con el 2006.
¿sí? Entonces voy a hacer el precio, ¿sí? El precio actual, que es 81, sobre el precio de base, que es 80. ¿Sí? No sería el precio esto, ¿no? Sería la cantidad. Yo le dije precio por el P. Pero sería la cantidad por año de estas heridas, ¿no? De estos accidentes. Por la ponderación, que sería esta 0,2791. Entonces ahí calculo el índice en el 2005 para heridas. Y acá calculo el índice en el 2006 para heridas, que sería el actual del 2006, que es 76, sobre el de base, que es 80, por la ponderación. Y bueno, si hago toda la sumatoria, en el 2005 me queda esto, y si hago toda la sumatoria en el 2006 me queda esto. Y si los tres los multiplico por 100, para que me quede porcentaje, me queda estos tres. Entonces el índice de las PEIDES en el 2004 va a ser de 99,19, en el 2005 de 101,98 y en el 2006 de 97,59. Ese es el índice de heridas en cada año, ¿sí? Fíjense que en el 2005 hubo una gran cantidad de índice de heridas, hubo una mayor cantidad de heridas en comparación con los otros 2 años, ¿sí? ¿Se entiende cómo se calculó esto, chicos? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda respecto a por qué dice cantidad año y vos, digamos, lo tomás como precio. O sea, ¿qué sería cantidad año en el enunciado? Sí, te digo la verdad, está puesto mal. Está puesto mal en cuanto... Lo que pasa es que nosotros en la fórmula, como usamos P y Q siempre, Sí. P sería precio y Q sería cantidad, pero en un ejercicio normal. Pero ahora, cada ejercicio puede ser distinto según cómo esté conceptualizado. Entonces, a mí el problema ya me armó el cuadro así como está, ¿sí? El problema que está en el archivo teórico, que después lo van a ver. Ok. Entonces, a mí el mismo problema me adjudicó que P es la cantidad por año de herida, de accidentes. Y me dijo que Q era el promedio de días perdidos en el año. ¿Sí? Me lo adjudicó el mismo problema. ¿Sí? No es que yo lo puse. En un, Ok. en un problema de precios y cantidades, seguramente eso esté bien. Pero como acá no habla de precios y cantidades, sino que habla de cantidad de accidentes y de promedios de días perdidos por esos accidentes, cambian las letras. ¿Sí? Ok. Está bien. Está bien. Bien. Los demás, sí, eso puede llegar a confusión, pero eso porque el problema mismo me lo dio así. Ahora cuando veamos el problema de abajo, es un poco, va a ser más coherente a lo que vimos. Bueno, ¿alguna duda con el ejercicio 19? No, ninguna. Profe, entonces en ese caso lo que sería Q sub 0 lo tomamos como el P sub 0. Claro, exactamente, sí, sí, sí. En la fórmula sí, fíjense que acá están las fórmulas puestas acá. Ok, gracias. Después van a leer el problema bien y se van a dar cuenta de por qué está así. Está en alguno de estos archivos Word, al fondo de todo están los ejercicios. Después los van a leer y se van a dar cuenta de por qué está puesto así. Está todo el problema conceptualizado, hay un problema ahí que le dice todo, está este cuadro hecho. Bueno, ¿alguna otra pregunta del ejercicio 19? Bueno, vamos al 15 entonces. Vamos a esto. Este es el ejercicio 15 del archivo teórico que está al final. Y a mí me pone, en la primera columna eh, me enumera cada producto, ¿sí? Cada artículo. El artículo 1 es el televisor, el artículo 2 es la entrada de cine, el artículo 3 es la entrada de fútbol y el artículo 4 es la entrada de teatro. Acá sí está bien, ¿sí? Sería, el televisor tiene de precio 3.000, la entrada 20, la entrada de cine, la de fútbol 43 y la de teatro 67. Y estas son las cantidades, ¿sí?
Son las cantidades que me marcaba. Esto de que me marca 0,125 es porque el problema es, a ver si lo puedo buscar, para que lo miren. Me parece que es en el otro. También acá. Bueno, acá tiene ejercicio 17, 18. A ver. Acá está el ejercicio 19 que le decía hoy. Y acá está completo. Ven que la letra me lo pone el mismo ejercicio. Y acá te dice cómo calcularlo, ¿ven? Está todo hecho y están las respuestas del mismo ejercicio. Yo no lo puse, o sea, el mismo ejercicio me lo decide. Ese es el problema. Por eso no coincide con las letras que hay en el PowerPoint, ¿sí? Bueno, el ejercicio 17 acá no está. Bueno, perdí el ejercicio 15. Tendría que estar acá. A ver, acá está. Entonces el ejercicio 15 decía, se estudió que en 2012 la familia tipo en promedio adquiere un TV LCD de 32 pulgadas cada 8 años. ¿Sí? Entonces, como era cada 8 años, o sea, recibe un televisor cada 8 años, entonces yo acá tuve que poner, como esto es por año, chicos, o sea, esto estoy hablando del 2012, entonces acá tuve que poner 0,125 que es un octavo. ¿Sí? Es un año de los 8 que tengo. ¿Sí? Por eso puse un octavo. ¿Bien? Porque dice que tiene un televisor cada 8 años. Entonces en el 2012 representa un octavo. ¿Sí? Lo mismo me pasaba en el 2014 con el televisor, con las cantidades. Algo pasó acá, ahora vamos a leer el problema. Y en un año 3 entradas al cine, 8 entradas al fútbol y 2 al teatro. Bueno, como es en un año se mantiene el 13, el 8 y el 12. Pero este era un televisor cada 8 años, entonces se pone un octavo. Y en el 2014 un televisor se adquiere cada 10 años. Entonces tengo que poner 1 sobre 10 en el 2014. Por eso me dio 0,1. ¿Sí? Y la entrada de teatro habrá pasado algo parecido también. Por eso tengo 1,5. Ah, no, dice que sale 1,50 la entrada del teatro. Obviamente este problema debe ser de prehistórico. Bueno, ¿se entiende por qué puse estos valores? El 0,125, el 0,1. ¿Se entendieron esos dos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces todo esto se los da como dato el problema. ¿Sí? Lo único que tenían que razonar un chiquitín era por qué poner el 0,125 y el 0,1. O sea, el 1 octavo y el 1 décimo. Después lo demás está bien claro en el problema. Pero bueno, fíjense que el P habla de precios y el Q habla de cantidades. Así que acá sí concuerdo. Y P sub 0 y Q sub 0 son los precios y cantidad base, porque el año base es 2012 y el año actual sería 2014. Por eso es P sub T y Q sub T. Entonces, la manera más fácil de agilizar para calcular todos los índices es, calculo todas las multiplicaciones posibles. Porque fíjense que tanto en el numerador como en el denominador me pide estas multiplicaciones, el índice de las pares y el de par. Entonces yo, en la primera columna, calculo el precio actual por la cantidad de base. En la segunda, el precio de base por la cantidad de base. En la tercera, el precio actual por la cantidad actual. Y en la última, el precio de base por la cantidad actual. Entonces, son multiplicaciones. Entonces calculo. Como es el precio actual, sería 4.500 por la cantidad base, que sería 0,125. Y ahí me da esto. Y así lleno cada uno de estos, haciendo todas esas multiplicaciones. Como dice acá arriba, que especifica bien qué cuenta hacer. Luego hago la sumatoria, porque me lo pide la fórmula. Hago la sumatoria de cada columna. ¿Sí? Hago cada sumatoria y me dan estos tres números. ¿Sí? Entonces acá yo calculo el índice de las Peires para el 2014, que es el año actual.
que sería así. La fórmula de las Peires era la sumatoria del precio actual por la cantidad de base sobre el precio de base por la cantidad actual, la sumatoria, ¿no? Todo eso multiplicado por 100 para que me quede en porcentaje. Pache que me decía que era igual que las Peires, pero en vez de tomar la cantidad de base, tomaba la cantidad actual, que serían las dos últimas columnas. Entonces sería 2380 dividido en 964,5. Todo eso multiplicado por 100 para que me dé el índice. Y por último, Fisher, ¿sí? Es el promedio geométrico entre los dos índices. Entonces yo tengo que hacer la raíz cuadrada de la multiplicación entre el índice de las Peires y el de Pache. Y este es el índice ideal de Fisher, que es el más correcto. Es el ideal. Y entonces yo al lado del índice de las Peires y el de Pache tengo que aclarar quién sobreestima y quién subestima al índice de Fisher. Entonces, como el de las Peires pasa al de Fisher, sobreestima. Y como el de Pache es menos que el de Fisher, subestima. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio? Este para mí está más claro y está más completo para calcular los tres. ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Una consulta más técnica, ¿no? Las columnas y las filas, ¿eso lo tenemos que hacer nosotros en Excel aparte o...? Sí, yo en el ejercicio, ¿cómo se llama? En el formulario, les voy a poner una foto de esto. Solamente de eso, una foto. ¿Bien? Entonces ustedes lo tienen que transcribir al Excel y hacer todo esto que sobra, ¿no? Hacer todo esto. Y esto, todos los cálculos, ¿no? ¿Se entiende? Ok. Y después ese Excel lo cargan al form, porque le voy a poner la opción para cargar el archivo, lo ponen ahí y listo. ¿Sí? Bueno, ¿ninguna duda con el ejercicio 15? ¿Puedes explicar eso otra vez, por favor? Se me cortó. ¿Lo del formulario? Sí, sí. Que en el formulario yo les voy a poner una foto de esta parte. Entonces esa parte, como va a estar en foto, lo van a transcribir ustedes a un Excel y después van a agregar esto. O sea, van a calcular todo eso y todo esto. ¿Sí? Lo que te pide, ¿no? Lo que te pida el problema. Y después va a tener una opción de subir archivo, entonces ahí suben el Excel que hicieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Alguna Sí, duda? profe. No, por mi parte no. Bueno. Entonces, por último, quedaba leer esta filmina que dice pasos para la construcción de un número índice, que es lo que hace el index, podríamos decir. Siguen estos pasos para poder armar un índice. ¿Sí? Esto es más lectura a nivel informativo también, no es que se lo vamos a pedir. Pero dice, por ejemplo, determinar los artículos que se incluirán y la estructura de división ese ítem. O sea, yo tengo que, para primero armar un índice, primero elijo, selecciono qué artículos voy a incluir para armar ese índice. ¿Sí? Después dice, se eligen los más representativos en cuanto a marcas, precios y calidad. ¿Sí? Voy a elegir los artículos de mejor marca, precio y calidad, los más representativos. Especificar los rubros y subrubros en que se agrupan esos artículos, o sea, de qué rubro es ese artículo, si es de alimento o de qué es, por ejemplo. Determinar el año base, eso fijo, tengo que ver cuál año es el base. En general se busca el que sea el más normal, el más que tenga una distancia entre 2 o 3 años, como dije yo, como máximo. Se especifica la fórmula a usar, ¿sí? O sea, qué índice voy a usar. En el caso del índice de las Peires se elaboran las ponderaciones, o sea, se elaboran los W, se calculan los W. Luego, a partir de eso voy a obtener los valores de precios y cantidades, ¿sí?
eso lo puedo hacer con indexación o desindexación, porque yo voy a tener los índices. Elaboro el programa de carga de datos, que eso es computarizado, porque obviamente todo esto está hecho con computadora, no lo van a hacer a mano. Está todo cargado. Y por último, relevan en cada periodo los datos actuales. O sea, informan de cómo fueron los datos actuales. Esto sería paso por paso cómo se construye un índice, por ejemplo, en el inglés. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí. En la parte teórica, ¿es choice o a desarrollar? Múltiple choice. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta con respecto al Forms. Sí, decime. Si son 5 ejercicios, suponete, ¿tenemos que cargar el Excel de los 5 ejercicios o podemos hacer uno que tenga los 5 ejercicios? Yo les voy a poner la opción de cargar el archivo en cada ejercicio. Pero ustedes, como lo voy a poner obligatorio, que contesten obligatoriamente, lo hacen en un solo archivo y en cada opción de subir archivo suben el mismo archivo. Y listo. Ah, ok, ok. Lo pueden hacer por separado, lo pueden hacer todos juntos, como ustedes quieran. Dale, gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Está todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Todo perfecto. Sí, profe. Bueno, después les subo la grabación y les subo todos los archivos para que los puedan rever, los puedan leer tranquilos. Y la semana que viene, cualquier cosa me preguntan dudas, el jueves que viene, y empezamos a ver series. ¿Sí? Perfecto. Dale, perfecto. Bueno, cualquier Chao, nos vemos. esperen una cosita más. Cualquier duda con la unidad 3 o con índices, me mandan un mail que se los contesto, ¿bien? Porque recién vamos a poder practicar la unidad 3 dentro de 2 semanas. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, chicos, Buenísimo. Gracias, Gracias. profe. los Buenas dejo noches. tranquilos. Nos vemos, buena semana. Chao. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, buenas noches. Buenas noches.